Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor de que nos podamos reunir en espíritu, en este culto, para presentar todas nuestras ansiedades delante de Dios en oración, sabiendo que el Señor escucha y sabiendo que el Señor se glorifica. Y también pues para estudiar la palabra de Dios, como ya les había anunciado, el tema de la oración. Vamos a estarlo llevando por el tiempo que sea necesario. Es un tema que es maravilloso aprender. Quiero agradecerles a todos los que han estado orando por nosotros, por la familia. Dios les bendiga. Gracias por las oraciones por mi hijo Jeremy. Dios les bendiga grandemente. Gracias por sus llamados, gracias por sus mensajes en el WhatsApp. Gracias por sus oraciones. En verdad, nos sentimos fortalecidos, nos sentimos animados, nos sentimos amados y nuestra esperanza está en el Señor, en Él está nuestra confianza. Confiamos en la soberanía de Él y oramos para que el Señor siempre se glorifique y que se haga su santa y divina voluntad. Muchas gracias. Ahora, antes del mensaje, vamos a alabar el nombre del Señor, a glorificar el nombre del Señor como creyentes. Vamos a demostrarlo a través de esta alabanza. Solo lo soy, Jesús está a mi lado, amigo fiel que no me dejará. Solo lo soy, en tempestad o en calma, vivo en Jesús, su protección me da. Aunque la tempestad me azote y el mundo me desprecie, no temeré llevar la cruz, pues me guía por su amor. Así camino con pleno gozo, solo no estoy, Jesús conmigo está. Solo no estoy, Jesús está a mi lado, amigo fiel que no me dejará. Solo no estoy, en tempestad o en calma, vivo en Jesús, su protección me da. Aunque la tempestad me azote y el mundo me desprecie, no deberé llevar la cruz, pues me guía por su amor. Así camino con pleno gozo, solo no estoy, Jesús conmigo está. Vamos, hermanos, entonces a iniciar con este estudio sobre la oración. El estudio va a estar basado en el libro de Mateo, capítulo 6, del verso 5 al verso 15, pero vamos a estar viajando a otros lugares de la Biblia, a otros textos, para poder ir comprendiendo, tomando ejemplos o enseñanzas que vienen a complementar lo que el Señor Jesús nos estaba diciendo acá. A manera de introducción, cuando el Señor Jesús caminaba por las calles de Jerusalén o por las calles de Galilea, las personas, los religiosos, los sacerdotes, el sumo sacerdote, todas estas personas que eran autoridades espirituales en el pueblo, eran hombres de oración y ellos se paraban en una esquina a las 3 de la tarde y empezaban a hacer largas oraciones con una voz bien fuerte para que la gente escuchara. Las oraciones eran oraciones aprendidas y se repetía una y otra vez la idea. Y esto también llegó a ser la escuela
para que la gente del pueblo, la gente común, la gente que supuestamente no era tan espiritual como los sacerdotes, también aprendieran a orar. Y esta era la manera de orar. Esta era la manera de orar, y parecía que estos hombres eran hombres pues muy espirituales, y todos querían ser como ellos. Ellos eran el ejemplo de la cercanía con Dios. Pero cuando vemos las actitudes de estos supuestos hombres espirituales, escribas, saduceos, fariseos, nos damos cuenta que más allá de pararse a hacer una oración y tener una vida piadosa aparente, en realidad era gente orgullosa, gente llena de vanidad, gente llena de mal. Cuando el Señor Jesús empezó a predicar y la gente empezaba a seguir al Señor Jesucristo, ellos se llenaron de celos, y por celos fueron capaces de entregar al Hijo de Dios a los romanos para que lo crucificaran. Y ellos, estos hombres piadosos que oraban de esa manera, eran los que decían: crucifícale, crucifícale. Por eso no se trata de ver a una persona en una apariencia de piedad, sino en una piedad real. No se trata de ver a una persona cuando tiene una oportunidad de orar, sino se trata de ver una persona en cómo vive esa persona en su casa, cómo vive esa persona en el trabajo, cómo vive esa persona en cualquier lugar donde vaya. Porque no podemos vivir de apariencias, y esto es lo que vamos también a ir aprendiendo, que es parte fundamental para tener una vida de oración honesta, que es lo que también el Señor quiere que tengamos. El Señor irrumpe, entra en el mundo de los hombres, crece y de un momento a otro empieza a predicar, y el Señor irrumpe mostrando con el ejemplo un modo de orar que es absolutamente diferente, que no se parece en nada a los de los escribas y fariseos y de los saduceos. Es un tipo de oración efectiva. Los apóstoles se dieron cuenta que ellos no sabían orar, ellos estaban haciendo lo que los demás hacían. Y ellos también pues se paraban y a las horas determinadas hacían las oraciones y repetían las frases que supuestamente tenían que decir. Y se encuentran con el Señor y se dan cuenta que el Señor se sale del concepto religioso que había en el momento. Y el Señor no se limita a orar como ellos. El Señor tiene un estilo diferente, un estilo donde el Señor le habla al Padre con confianza y también le habla con una libertad, pero una libertad respetuosa. Y esto también son detallitos que hay que ir analizando conforme vayamos avanzando en el estudio. Algunos simplistas, permítanme decir la palabra, cuando se está hablando del tema de oración en las congregaciones o en un discipulado, le dicen a la gente que orar es tan simple como hablar con un amigo. Así podemos hablar con Dios. Mire, la oración es maravillosa, la oración es poderosa, la oración, cuando 2 o 3 hermanos se unen a orar, el Señor hace grandes cosas, grandes maravillas. Cuando la iglesia se unía hasta el edificio tembló. La oración tiene muchos adjetivos calificativos maravillosos, pero les voy a decir que uno de ellos no es que sea simple. Por eso es que al pueblo de Dios le cuesta avanzar, porque cree que las cosas de Dios son simples, que no tienen importancia, que no necesitamos esforzarnos o que no necesitamos aprender para seguir creciendo y seguir madurando en la fe. Eso en el tema de la oración, o en el tema del bautismo, en el tema de la Santa Cena, o en el tema de congregarse, o en el tema de ofrendar, o en el tema de orar por los enfermos, o en el tema de lo que usted quiera. La iglesia se ha vuelto simplista. Y claro, no podemos comparar la iglesia de hoy con la que vemos allá en Jerusalén cuando está iniciando. Cuando se reunían en el aposento alto
para dar honra y gloria al Señor. Cuando la gente, los creyentes se reunían todos los días en las casas y partían el pan y tenían en común todas las cosas y se unían para meditar en la palabra de Dios y para orar. La iglesia de hoy día debemos de estar de acuerdo que está muy distante de lo que era esa iglesia y ciertamente distante de lo que Dios quiere o de lo que Dios pide. Son señalamientos que tenemos que ir haciendo conforme vamos avanzando. El Señor, para que vean que la oración o el tema de la oración no es algo simplista, los apóstoles van donde el Señor y le dice, enséñanos a orar. Ellos han visto a los escribas y fariseos orando, ellos han repetido las oraciones de ellos y ven en el Señor algo distinto. El Señor irrumpe en ese mundo de piedad aparente y marca un estilo distinto a los religiosos de aquel momento. Y cuando los apóstoles ven, los discípulos de Cristo ven cómo el Señor ora de manera distinta, de manera libre pero respetuosa, van donde el Señor le dice, Señor, enséñanos a orar. Y en verdad yo le digo al Señor, es parte de mis oraciones y el deseo de poder crecer en todas las áreas y en la oración también. Señor, enséñame a orar. Lo que todavía no sepa, lo que no he aprendido, lo que todavía no he logrado practicar en mi vida de oración, Señor, enséñame a orar. No es algo que yo lo puedo hacer por mí mismo. Es algo que el Señor tiene que enseñarnos, el Espíritu Santo tiene que mostrarnos cómo hacerlo. Y cuando yo entiendo que la oración es algo que el Señor me enseña y yo me humillo delante de Dios con el deseo de aprender, mi vida de oración va a empezar a cambiar. Pero mientras que yo siga pensando que la oración es algo simple, simplemente va a tener una oración que no va a tener mucho poder, por decirlo de alguna manera. Así que el Señor da una cátedra de oración. Señor, enséñanos a orar, y el Señor les da una cátedra sobre cómo orar. Porque el Señor está interesado en que aprendamos a orar. Voy a leerles algo que dice el libro de Lucas capítulo 11, del verso 1 al verso 4. Y dice la palabra del Señor ahí en Lucas capítulo 11, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y a partir del verso 2, el Señor empieza a darle las instrucciones de cómo se debe llevar la oración. Este pasaje es paralelo con el que tenemos en el libro de Mateo, que es el que vamos a empezar a aprender. Siempre como parte de la introducción, en esta cátedra que el Señor va a dar, nos va a enseñar como primer punto el modo de orar. Mateo capítulo 6, versos 5 al 8. El segundo punto es el ejemplo de la oración, que es Mateo capítulo 6, versos 9 al 13. Y el tercer punto es la disposición para la oración, que sería Mateo capítulo 6, del verso 14 al verso 15. Y entonces vamos a iniciar con Mateo capítulo 6, versos 5 al 8, el modo de orar. No vamos a verlo todo, vamos a desarrollar lo que sea posible en este tiempo. Lo importante es que lo que aprendamos nos quede. El modo de orar. Entonces voy a leerles Mateo capítulo 6, versos 5 al verso 8. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta,
Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y me voy a encontrar una palabra que el Señor usó bastante. En el libro de Mateo aparece más de 15 veces, y es la palabra hipócrita, que aparece ahí en el verso 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas. En el verso 2 ya lo venía también diciendo. Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas. Y si me voy un poco más adelante, capítulo 6, en el verso 16 dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Y ahí puedo seguir sacando y sacando varias veces en que el Señor va a utilizar esta palabra de hipócrita. Pero ¿qué es ser hipócrita? Para nosotros hoy día, decir hipocresía es una ofensa, es ofender a alguien. ¿Verdad? Pero ¿qué sentido real tiene la palabra hipócrita? Bueno, la palabra hipócrita tiene la idea de actuar bajo una apariencia. En aquellos tiempos los griegos le decían a los actores, a las actrices, hipócritas. Era la carrera, era la profesión, tenían de profesión ser hipócritas. O sea, actuaban bajo una apariencia fingida, un estilo de vida que no era la de ellos. Y de ahí hipócrita viene a entenderse como una persona que es capaz de engañar, que es un simulador, que no es una persona real, por lo tanto no es una persona honesta, no es una persona verdadera, no es una persona capaz de amar, simplemente es alguien que vive simulando ser algo o alguien que no es. Bueno, el Señor se los dijo ¿a quién? A los escribas y a los fariseos, a los sacerdotes de aquel momento. Y les decía, ustedes son unos simuladores, tienen apariencia de piedad, pero con los hechos la niegan, les decía el Señor Jesús. Y aún les dijo, es que ustedes son como sepulcros blanqueados. O sea, por fuera se ven bonitos, están preciosos, pero ustedes están llenos de inmundicia. Así es la vida de un hipócrita, la vida de alguien que vive simulando. Por eso, hermanos, nosotros no tenemos que simular, tenemos que ser honestos. Porque cuando yo simulo ser un hombre espiritual y no lo soy, delante de Dios, Dios me estará llamando hipócrita. Cuando yo simulo ser un hombre que estudia la palabra de Dios y no lo hago, pues Dios desde el cielo me estará llamando hipócrita. Cuando yo simulo ser una persona de oración y no lo soy, pues Dios desde el cielo me estará llamando hipócrita, porque vengo a ser igual que los escribas y fariseos. Y la iglesia no necesita de eso, la iglesia no necesita de gente que simule, la gente no necesita de gente que tenga una apariencia de piedad cuando está dentro de la iglesia o cuando están predicando, cuando están orando desde un púlpito y cuando salen allá afuera son más carnales que el mismo diablo. La iglesia necesita gente verdadera. Puede ser que nos falte crecer espiritualmente, puede ser que nos falte madurar, puede ser que todavía no seamos capaces de poder orar durante mucho tiempo prolongado, porque todavía no sabemos cómo hacerlo, o todavía nos falta poder tener esa gracia que Dios va dando en concentración y en conocimiento de la palabra de Dios para poder orar conforme a su palabra. Pero podemos hacer oraciones sinceras, cortas,
pero verdaderas delante de Dios. Podemos traer nuestra ansiedad delante de Dios y no tener que pasar 2 horas tratando de gastar el tiempo de Dios y el tiempo de los demás cuando realmente no está saliendo de nuestro corazón, y con simples palabras decirle: Señor, esto es lo que está pasando, esta es la tristeza que tengo, la aflicción que tengo, esto es lo que me está, Señor, molestando en este momento, o Señor, mira la necesidad que tengo, etcétera. Lo que usted quiera decirle, aunque no sea con muchas palabras, pero que sea con sinceridad, y que nunca nos olvidemos de estar orando por los demás. Esto es algo que tendremos que ir aprendiendo más adelante. Así que entendemos, número 1, eso, que el Señor no quiere que seamos como los hipócritas. Fingen una cualidad que no tienen, una virtud que no tienen. ¿Okay? En aquellos tiempos, los judíos tenían por regla orar 3 veces al día. Oraban a las 6 de la mañana, oraban a las 12 del día y oraban a las 3 de la tarde. Ahora, no era una costumbre que había iniciado por aquellos tiempos, era una costumbre que tenía siglos. Y es una buena costumbre. Es una buena costumbre porque nos muestra cuál debe ser el grado de importancia, de respeto que debe tener la oración y delante de quién oramos. Que la oración no era algo casual, la oración era importantísima, la oración era lo primero del día, y al mediodía había que hacer revisión de lo que se había hecho en la mañana y pedirle gracias al Señor para lo que venía en la tarde, y ya en la tarde, cuando se iba cerrando la jornada de trabajo en aquellos tiempos a las 3 de la tarde, ver lo que había pasado, hacer inventario del día y darle gracias al Señor, o poner todo en las manos del Señor. Es una sana costumbre, porque así manifestaban la importancia de la oración, importancia que hoy no se le da. Ahora, ¿debe ser una ley tener que estar orando, una ley divina, orar 3 veces al día? No aparece como una ley divina. Pero ciertamente cuando tenemos ciertos horarios, y dentro de esos horarios, lo más importante en el horario son las cosas de Dios, estamos mostrando que nuestra prioridad es Dios. Y nuestros hijos van a aprender que nuestra prioridad es Dios. Y nuestros nietos van a aprender que nuestra prioridad es Dios. Y cuando vean que Dios no es solamente el Dios de las 6 de la mañana, sino también el Dios del mediodía, el Dios de la tarde y el Dios de la noche, ellos van a aprender la vida de una persona que está manifestando una verdad, no de un hipócrita. No van a decir: papá es un hipócrita porque papá nos dice no haga esto, porque la Biblia dice que no lo debemos de hacer, y escuchamos cuando él está hablando con Dios, molesto con los que hacen ciertas cosas, y después los vemos practicando otras cosas que no deben de hacer. Nuestros hijos van a aprender a ver nuestra sinceridad. Cuando empezamos a poner por normas ciertas cosas, y la oración dentro de esas normas pasa a ser muy, pero muy importante. Y le leo, digamos, lo que dice el Salmo 55:17. Dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Por eso es que la costumbre era 6 de la mañana, mediodía, 3 de la tarde. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Daniel capítulo 6, verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias. Otra vez la idea de 3 veces al día. Y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Aquí la historia cuenta que Daniel estaba amenazado y que al hacer esto iba a ser lanzado en el foso de los leones. Y Daniel dijo: no importa, Dios sigue siendo prioridad, más que mi propia vida. Y conocemos lo que pasó ahí en la historia de Daniel. En Hechos capítulo 3, verso 1, vemos y dice la palabra de Dios: Pedro y Juan subían juntos al templo
a la hora novena, la de la oración. La hora novena eran las 3 de la tarde. Se le decía, según la idea bíblica, que empezaba, digamos, a hablar desde las 6 de la mañana, y entonces la hora novena eran las 3 de la tarde. Y aquí vemos que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Y qué era lo que iban a hacer Pedro y Juan a la hora novena, la de la oración al templo? A orar. Y posiblemente llegaban los fariseos y los saduceos y los escribas, y tal vez se llenaba el templo de hipócritas. Pero Pedro y Juan no iban a criticar. Pedro y Juan, ¿qué iban a hacer? A orar. Era su costumbre. Una costumbre que lamentablemente el pueblo de Dios parece haber perdido. Pero aún más, es que el ejemplo del Señor Jesús era más profundo que ello. El Señor Jesús no solamente oraba a las 6 de la mañana, a las 12 del día y a las 3 de la tarde. Es que el Señor pasaba toda una noche orando, toda una noche pidiéndole al Padre. Dice que cuando tenía que hacer la elección de los discípulos a quienes llamó apóstoles, pasó toda la noche orando, y que en la mañana, después de toda una noche de oración, llamó, dice la palabra de Dios, a los que Él quiso. Es importante entonces empezar a analizar todo este asunto de la oración, y nos damos cuenta que la oración entonces no es simple, que la oración no necesita de personas hipócritas, simuladores para llevarla a cabo, que la oración necesita hombres y mujeres fieles que conforme la madurez espiritual que tienen eleven estas oraciones delante de Dios, intercediendo por otras personas, pidiendo unos por otros, y que poco a poco en la práctica de la oración y estudiando la palabra de Dios sobre el tema, vayamos aprendiendo a mejorar nuestra vida de oración. Así que este es nuestro tema, esta es nuestra meditación de esta noche. Lo bueno de tener el canal de YouTube es que se puede volver a ver, se puede volver a escuchar, se puede volver a analizar, se pueden buscar los versículos bíblicos, porque lo que necesitamos es que la palabra no solamente sea escuchada, porque si nada más es escuchada se olvida, sino que la palabra de Dios sea sembrada. Y sembrada y cuidada para que Satanás no llegue y se robe la semilla, sino para que pueda llegar y producir fruto. El tema de la oración es un tema necesario. La iglesia necesita hombres y mujeres de oración. La iglesia necesita hombres y mujeres como ustedes y como yo, que oremos. Y que cuando ya tengamos la oportunidad, y que de hecho ya la tenemos, pero cuando ya podamos oficializarlo y tengamos esa libertad de podernos congregar como deseamos, le demos valor a la oración y que el pueblo de Dios se junte a orar, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Dios está observando nuestra conducta, pero también la situación que estamos enfrentando. En Primera de Pedro, en el capítulo 3 y en el versículo 12, leemos: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Él conoce esa situación que usted y yo estamos pasando. Y al venir este momento a orar por aquellas personas que están sufriendo un problema de salud, debemos creer que Dios sabe lo que están sufriendo. Él sabe ese resultado que dio el médico.
Él conoce de los días que están pasando y no vemos mejoría. Por eso, sabemos que los ojos de Dios están sobre cada una de las personas. Y por ello, venimos a orar, porque Él conoce, Él observa que estamos orando. Querido Dios, muchas gracias por tu amor. Gracias por tener cuidado de cada detalle en nuestra vida. Porque aún de los árboles no cae una hoja sin nuestra voluntad, y la cantidad de nuestros cabellos tú conoces en el número. Hoy venimos orando por esos hermanos, por esas personas, familiares y conocidos que están pasando por un problema de salud, que en tu voluntad lo has permitido. Oh Padre, hemos orado y seguimos orando para que tú guíes a los médicos a tratar correctamente esa enfermedad, a dar el tratamiento correcto. Sabemos que los puedes usar a ellos, pero también creemos que si has permitido que esa enfermedad llegue hasta este punto, y lo estás haciendo para mostrar que eres Dios manifestando un milagro, glorifícate, Padre. Es nuestro deseo que se pueda mostrar que Dios tiene el control de todo. Oramos que pueda fortalecer y consolar el corazón de esa persona que está sufriendo en su salud. Oramos también porque la familia pueda tener tu consuelo, tu fortaleza, para que ellos puedan ver tu provisión en los distintos gastos que esta enfermedad ha generado. Padre, así como tienes el poder para sanar, tienes el poder para proveer. Suple, Padre, lo que cada una de estas familias necesita. Gracias, porque podemos descansar que no solo estás con tu mirada sobre esa situación, también tus oídos están atentos a nuestras oraciones. Por eso hoy, creyendo y confiando, pedimos por los enfermos, oramos y clamamos por ellos, creyendo que tienes el control de todo, y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Lo que enfrentamos, pero también lo que estamos haciendo, es la razón por la cual creemos que los ojos del Señor están sobre los justos. Él conoce lo que estamos haciendo para agradarle. Ese pasaje en Primera de Pedro, en el capítulo 3, desde el versículo 10 y hasta el versículo 11, nos enseña que el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Por eso ahora que vamos a orar por los misioneros, también creemos que los ojos de Dios están sobre ellos, viendo la situación que enfrentan, pero viendo cómo están llevando a distintos lugares el mensaje de la palabra de Dios. Querido Dios, gracias porque tus ojos ven a los justos y también ven a las personas que necesitan justicia. Personas que aún no han escuchado que hay un perdón de pecados, que hay un amor divino dispuesto para ellos. Gracias por el trabajo que estás haciendo a través de cada misionero, porque en su corazón pusiste el deseo, el llamado para ir a servirte. Y gracias porque ellos decidieron obedecer a ese llamado. Queremos orar por la vida de cada misionero, para que tú le guardes, para que les mantengas bien de salud. Oh Dios, oramos por tu provisión en los distintos gastos que tienen que enfrentar. Como hemos dicho, en algunos lugares necesitan permisos, necesitan licencias, necesitan cumplir con distintos requisitos que piden las autoridades. Y oramos para que tú suplas y abras las puertas para obtenerlos. De la misma manera, oramos por tu provisión en los materiales impresos, en los materiales de audio. Oramos para que les suplas cada instrumento que es necesario para llevar tu palabra. Guárdales, oh Dios, en esta prueba que está pasando el mundo y súpleles a pesar de la necesidad que se vive.
Oramos por la familia de cada misionero para que guarde sus corazones y ellos sigan firmes y fieles al llamado que les has dado. Oramos para que estén bien de salud y que les proveas todo lo necesario. Muchas gracias porque tus ojos están sobre ellos, sobre esa labor que están realizando para que otros conozcan tu palabra. Muchas gracias por tu mirada puesta en los misioneros. Gracias por tus oídos atentos a nuestras oraciones, porque lo hacemos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Los ojos del Señor están sobre los justos, sobre las situaciones que están viviendo, pero también sobre el ambiente donde ellos viven, sobre el país donde ellos viven. Y no podemos dejar de lado nuestra responsabilidad que Dios espera que cumplamos, de orar por nuestros gobernantes, para que puedan hacer las cosas de manera correcta, siempre recordando que hay quienes les están observando. Querido Dios, muchas gracias por permitirnos vivir en este país. Gracias porque has dado la posibilidad de que exista un gobierno que se ha organizado en distintas entidades para cumplir con las responsabilidades que esta nación requiere. Queremos pedirte que tú puedas dar la sabiduría a cada uno de ellos. Oramos especialmente por el presidente, para que tú le guíes, le proveas asesores que lo orienten a tomar las decisiones correctas, a promover lo que es necesario para el desarrollo de nuestro país. Queremos agradecerte porque ahí le has tenido en todo este tiempo y queremos pedirte que le ayudes para que pueda cumplir responsablemente con su labor. Oramos también, oh Dios, por los distintos ministros, porque hay necesidad en las distintas áreas donde ellos están cumpliendo con sus labores. Queremos pedirte que, al igual que el presidente, les proveas asesores, que les guíes para ver la necesidad del país y suplir de manera eficiente lo que se necesita. Oramos también por los diputados. Oramos para que les guíes y les hagas ponerse de acuerdo a elegir lo que se necesita para que funcione bien el gobierno, para que el país pueda avanzar. Padre, sabemos que son puestos donde la tentación de la ambición está presente, donde surge mucha envidia. Oramos para que libres a cada autoridad de esos peligros y que al ver tu cuidado cumplan de manera sabia y correcta con sus decisiones. Muchas gracias por cada autoridad. Oramos especialmente por la salvación de ellos, para que puedan prestar atención al Evangelio y entiendan que sin Cristo están perdidos eternamente. Hazles entender su necesidad y que entiendan que Dios les ama y les ha provisto un Salvador. Muchas gracias por cada una de nuestras autoridades. Guíales. Sabemos que tus ojos están sobre ellos y quieres usarles para que hagan las cosas de manera correcta. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios observa y Dios escucha. Y la manera como la humanidad puede saber esto es a través de la iglesia, del ministerio que Dios ha dado a la iglesia para que lo cumpla en este mundo que necesita de Cristo. Por eso, al terminar hoy de orar, tomemos este momento y pidámosle a Dios por la iglesia. Gracias, Padre, porque sabemos que estás viendo nuestra actitud en este momento. Gracias porque tus oídos están atentos a nuestras oraciones. Gracias, oh Dios, porque has querido utilizar seres humanos para llevar a cabo tu obra en este mundo. Gracias porque ahora has dado esa responsabilidad a la iglesia de compartir tu palabra a las personas, de mostrar el amor tuyo a través de la predicación de tu palabra. Gracias, oh Dios,
porque a través de nuestro testimonio buscas que la iglesia muestre a esta humanidad que hay algo mejor que este mundo, que la gente pueda conocer el amor que has dado por cada uno de ellos. Queremos pedirte, Padre, que mantengas siempre adelante la iglesia, que esto que nos has permitido hacer en nuestra ciudad se mantenga, que no se diluya entre el mundo, sino que se pueda mantener fiel a tu palabra. Queremos orar esta noche por el pastor, para que tú puedas fortalecer su vida y afirmarle con tu palabra. Señor, hay pruebas que enfrentan, hay situaciones adversas, y oramos para que tú puedas fortalecerle y continuar con ese ministerio que has puesto en sus manos. Oramos para que cada día más de Cristo se refleje en él. Queremos pedirte por su familia, para que tú les guardes, les provea lo necesario, les sostengas y que ellos sigan en pos del llamado que has dado a sus vidas. Gracias porque le usas para cuidar de cada uno de los hermanos, para enseñar tu palabra. Padre, que siga fiel a ti. También venimos orando por cada uno de los hermanos que ministran en la iglesia, por aquellos que enseñan tu palabra. Queremos pedirte que ellos sean fieles a ti, que cuiden de que sus vidas se rijan por lo que tú nos enseñas en las Escrituras. Oramos que cada maestro tenga esa comunión más fuerte contigo y más de Cristo se refleje en su actuar. Úsales para que puedan transmitir el mensaje que has dejado en tu palabra. Gracias por su familia, guárdales, súpleles lo que a ellos les falta y que cada día sientan ese amor hacia ti por darles el privilegio de ser un instrumento en la iglesia. Muchas gracias por cada uno de los hermanos que están sirviendo. Oramos para que el testimonio de la iglesia sea fiel a tu palabra y pueda compartir este mundo. Que tus ojos están sobre los justos, que tú observas nuestras vidas, que las situaciones que enfrentamos no son ajenas a tu persona y que tus oídos están esperando nuestro clamor. Muchas gracias por el trabajo que hace la iglesia, que sea para honrarte, porque te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Yo sé que estás en este lugar, hoy te quiero adorar, toma tú la dirección. Al venir tu Santo Espíritu, espacio en mí tendrás, reverencia a tu voz vamos a hacer. Puede reinar, Señor Jesús, oh sí, tu poder, tu pueblo sentirá. Qué bueno es saber que estás presente aquí. Reina, Señor, en este lugar. Visita a cada hermano, Señor, dale paz interior y razón para adorar. Deshace toda tristeza, amargura y rencor. Glorifico tu nombre, mi Señor. Puede reinar, Señor Jesús, oh sí, tu poder, tu pueblo sentirá.
en este lugar.